buenos días. Mi nombre es David Felipe Rincón y como nos dijeron, les voy a presentar esta evaluación de riesgo por sequía y un seguro catastrófico para el cultivo de maíz tradicional blanco en Antioquia y Tolima. Entonces, lo primero que necesitábamos conocer era el número de productores y el área de sembrado de maíz blanco en los dos departamentos. Para esto, entonces, buscamos información de los censos del DANE, de las encuestas agropecuarias y de las unidades productoras agropecuarias, siendo estas últimas las que presentaban la información más detallada para nuestro estudio. Entonces, aquí graficamos estas unidades por su área sembrada. Tenemos en azul el área menor a 1 hectárea, que en el caso de Antioquia es el 59%. En naranja vemos de 1 a 5 hectáreas, en gris de 5 a 10 hectáreas y la verde son mayores a 20 hectáreas. Entonces, a partir de esto, decidimos hacer un corte en 20 hectáreas y todo lo que estuviera por debajo de esto serían pequeños productores y por encima de 20 hectáreas serían mayores o productores grandes. Aquí podemos ver por municipio la cantidad de estas UPAs para los dos departamentos. Antioquia tiende a estar un poquito más concentrada hacia el norte, mientras que Tolima pues se encuentra más estable espacialmente. Entonces necesitamos decidir esta área sembrada donde se va a ubicar dentro de cada uno de los departamentos. Para esto hemos realizado una malla de 1 por 1 kilómetro y a cada uno de los píxeles de esta malla la vamos a denominar una unidad de tierra cultivada. A esta unidad, dependiendo de su ubicación y la información de los UPAs, le asignaremos una determinada área sembrada de este cultivo. Entonces obtenemos mapas como estos, que cada uno de los puntos sería una unidad de tierra cultivada ya con su respectiva área sembrada. Aquí las vemos, pero entonces ya agrupada esta área por municipio. Y también decidimos separarlo si se sembraba en el ciclo A, o sea, en el primer semestre hidrológico, o en el ciclo B, en el segundo semestre, tanto para los dos departamentos. Y vemos que en general para los dos departamentos, el ciclo B tiene mayor área sembrada. Entonces, para determinar cuál era el mes que deberíamos sembrar el cultivo para realizar la modelación, recurrimos a diferentes fuentes y decidimos que la fecha más probable, por ejemplo, para el ciclo A sería marzo y para el ciclo B, septiembre. También necesitamos entonces información de clima. Aquí vemos los mapas del IDEAM del clima histórico, los promedios multianuales para precipitación, temperatura y evapotranspiración. Y con base en este clima histórico y en bases satelitales como CHIRPS o Princeton, hemos realizado estocásticamente una serie de simulaciones. Realizamos 1000 simulaciones, o sea, 1000 años simulados cada día para los dos departamentos, y aquí tenemos los promedios para precipitación, temperatura media, máxima, mínima, y lo mismo para Tolima. Adicionalmente, entonces tenemos que simular con cambio climático. Entonces tenemos en cuenta el ensamble multimodelo del IDEA, que para la tercera comunicación de Colombia, pues genera unos mapas por departamento. Aquí tenemos arriba la temperatura y abajo la precipitación. Pero además hemos escogido el modelo HM2 del Instituto Daniel, Reino Unido, con 4 trayectorias RCP 2.6, 4.5, 6.0 y 8.5. Y todos los cálculos que hemos realizado con cambio climático van al año 2100. Entonces aquí tenemos un pequeño resumen. Tenemos 8 portafolios divididos entre Antioquia y Tolima, ciclo A y ciclo B, con UPAs menores y mayores a 20 hectáreas. Para Antioquia todo es sistema productivo tradicional, pero en Tolima decidimos hacerlo tecnificado para los productores grandes. Aquí vemos el número de unidades de tierra cultivadas para cada portafolio, y a cada uno de estos entonces se le realiza la modelación para cada uno de los climas. Entonces, ¿cómo funciona la modelación? Nosotros hacemos uso del programa Aquacrop de la FAO. Vemos en este lado nuestra
plataforma Capra y debemos entonces mandarle al programa una ubicación con su área sembrada, con las diferentes características del cultivo, como la duración de su ciclo y otras características. Necesitamos enviarle la información climática, precipitación, temperatura para ese punto donde se está simulando y que cubra todo el ciclo de desarrollo del cultivo y adicionalmente información de suelos como su textura. Entonces el programa con todo eso hace la simulación y finalmente nos devuelve un rendimiento. Entonces, aquí podemos ver los rendimientos. Bueno, no se ve, pero aquí sería la tabla de la escala de rendimiento y estos son los 1000 años simulados. Hay una línea roja que es la media móvil de los datos. Entonces, pues hicimos o tenemos los resultados para el ciclo A, ciclo B, de upas menores a 20 hectáreas y lo mismo para upas mayores a 20 hectáreas para los dos departamentos. Aquí tenemos el resumen, pero ya por ciclo, o sea, aquí están las upas todas enteras. Para Antioquia, entonces tenemos más o menos este rango de rendimientos de 1.96 a 2.1 para el ciclo A y para el ciclo B de 1.87 a 1.90. Y para Tolima, por lo que tiene sistema tecnificado también, esto incrementa el rendimiento, entonces tenemos para el ciclo A entre 3.28 y 3.34 y ciclo B 3.7 o 3.9. Y todos estos resultados que les estoy mostrando es para el clima base. ¿Cómo está calculado por las unidades de tierra cultivada? Esto lo podemos agrupar por veredas y por municipios. Entonces aquí vemos pues, los resultados ya espacializados para Antioquia y para Tolima, que vemos un punto en todos los portafolios de una zona que produce menores rendimientos. Ahora, realizamos de nuevo toda esta modelación, entonces ahora incluyendo el cambio climático, y podemos ver, por ejemplo, que el clima base, el RCP 2.6 y el modelo ideal son parecidos, excepto que el 2.6 tiene aquí un poco menos de rendimiento, pero el modelo RCP6, 8.5 y 4.5 también son parecidos, sobre todo generando mejores rendimientos en la parte sur del departamento. Para Antioquia, para Tolima, vemos algo que ocurre con la trayectoria 8.5, que un poco o en contra de la idea común que se tiene que la peor trayectoria generará las mayores pérdidas, pero en este caso fue la que mejor rendimiento obtuvo frente a todos los climas para este producto específico y en ese departamento. Para calcular la pérdida, entonces tenemos un umbral de un rendimiento óptimo. Todo lo que no supere ese umbral será registrado como pérdidas, que es esta misma gráfica que está abajo, lo que no supere ese umbral. Entonces así podemos generar curvas PML y podemos ver cómo en general son pérdidas muy frecuentes y pues de alto valor. Aquí tenemos una gráfica ya del portafolio total, que son los dos departamentos en conjunto, y vemos cómo estas pérdidas más frecuentes llegan hasta valores de 4.000 millones de pesos. Entonces, hemos realizado un piloto de pérdidas modeladas para poder definir si el seguro agrícola pues, era factible. ¿Y cómo funciona? Entonces, se debe dar un aviso de un siniestro por parte de la persona asegurada. Cuando se reporta el siniestro, entonces la compañía verifica si está en vigencia, si tiene cobertura, si están bien los pagos y otras características de la póliza. Luego se debe obtener información climática para el periodo donde se dio el siniestro y, por ejemplo, si el siniestro se reporta antes de que termine el ciclo de desarrollo del cultivo, entonces debemos realizar unas proyecciones de nuestro clima a futuro para tener todo ese rango.
Y entonces finalmente pues se calcula, se modela el rendimiento, y si el rendimiento simulado comparado con el rendimiento protegido es menor, entonces se generan pagos. Y sobre estos pagos, entonces, pues se aplican condiciones de la póliza como deducibles, límites, etc. Entonces, por ejemplo, se reportó un siniestro, podemos ir a la base de datos de Copérnicos de la Unión Europea, que tiene un retraso de 5 días en sus variables y una malla pues lo suficiente de buena resolución para este caso. Ya con esa información entonces climática, como les decía antes, si cubre todo el ciclo productivo del cultivo, se hace la simulación, y si no, entonces se tiene que proceder a completarse, que puede ser con pronósticos estacionales del ideal. Entonces realizamos la simulación para revisar los rendimientos, y aquí tenemos un ejemplo de la simulación realizada con un año con mucha lluvia, un año con lluvia intermedia y un año con poca lluvia. Y para diferentes tiempos de aviso que se le hacía a la aseguradora. En la 1 sería un aviso empezando el ciclo, en el primer tercio del ciclo productivo. En la 2 sería en el segundo tercio del ciclo. Y en la 3 ya sería cuando acaba todo el ciclo de desarrollo del cultivo. Entonces vemos que no se generan pagos cuando es un año con mucha lluvia. En años intermedios ya empiezan a generarse pagos en Tolima y podemos ver que los pagos aumentan a medida que el aviso se genera más tarde. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si realizamos el aviso cuando se ha terminado el desarrollo del cultivo, podemos descargar la información histórica, digamos, real pues de la zona, no tenemos que hacer simulaciones y pues podremos obtener mejores pagos. Y finalmente, para años con poca lluvia ya se reportan valores de pago en los dos departamentos porque pues, las plantas ya empiezan a verse afectadas por no tener la suficiente cantidad de agua, entonces el rendimiento no llega a ser el óptimo.